Muy buenas tardes. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos a nuestro 36º Nuevos Paradigmas en la Educación Digital. Nos acompaña la doctora Karen Aida Ortiz Cortés, subdirectora académica del INSET, quien nos brindará un mensaje de bienvenida a nuestro encuentro. Gracias, maestra Rosy. Sean bienvenidos todas y todos a este 32º Encuentro Nacional de Investigación Educativa con participación internacional, en esta ocasión con el doctor Maximus. Y sobre todo, les doy la bienvenida pensando en que iniciamos esta aventura de aprendizaje, de conocimiento, donde la característica principal es que podamos tener acceso al conocimiento, que tengamos este conocimiento ahí, en el momento en que nosotros consideramos podamos tener la posibilidad de consultarlo a través del Facebook o en las transmisiones en vivo que tenemos aquí por Facebook o los videos, perdón, de YouTube o incluso los que están dentro de la sala de Cisco, porque esa posibilidad del aprendizaje a disposición nuestra es una posibilidad que la propia pandemia nos está dando a través de estos medios virtuales. Entonces, estos desequilibrios, esta incertidumbre que estamos enfrentando porque estamos en confinamiento y que además en la educación, que además aquí en el instituto estamos muy familiarizados con el ejercicio presencial, nos es complicado, pero no es imposible. Entonces yo les invito a aprovechar esta posibilidad que nos da el encuentro, nuestro 32º encuentro, de ampliar las posibilidades de nuevas formas de distribuir el conocimiento y aprovecharlas. Sé que es complejo, sé que es difícil incluso, pero bueno, sean bienvenidos a este 32º encuentro, que de la mano del doctor Maximus, ahora vamos a ver este nuevo paradigma en investigación. Sean bienvenidos todos al INSET, que es su casa. Gracias, maestra Rosy, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctora. Les comento la mecánica. Se pide mantener desactivados sus micrófonos, así como problema con su internet, es importante desactivar su cámara para tener mejor conexión. Al término de la conferencia se habilitará un espacio para preguntas o comentarios. Lo que les pedimos sea por medio del chat para poder llevar un orden, así como a los que nos siguen por Facebook en vivo. Tengo el gusto de presentar al doctor Maximus Monaghan Sefoto de la Universidad de Pretoria, Sudáfrica, con la conferencia El Paradigma Ubuntu en la Investigación. Y como moderador, al licenciado en Historia del Arte y Filosofía y compañero del INSET, Carlos Higuera Ramos. Sean todos bienvenidos. Adelante, maestro Carlos. Gracias, maestro Rosy. Bueno, pues voy a presentar un gusto estar aquí precisamente con todos, compartiendo con toda la comunidad esta conferencia del doctor Maximus Monaghan Sefoto, quien es rápidamente era una de sus en cuestión de investigación y educación. Bueno, él es profesor del Departamento de Psicología Educativa, con una especialización en profesional y discapacidad. Bueno, la Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica, y igual está interesado en la investigación en enseñanza en orientación profesional, discapacidad y filosofía de la educación, y también filosofía de la ciencia. Es importante destacar también que su primer Carlos, hay que activar el micrófono. No se escuchó, ¿verdad? Ok, rápidamente entonces presento. ¿Se escucha bien? El doctor Maximus, el del Departamento de Psicología Educativa, con una especialización profesional y capacidad en la Universidad de Pretoria, la Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica. Él está interesado en la investigación, en la enseñanza en orientación profesional,
discapacidad y filosofía. Es muy importante su trabajo en la carrera y en la discapacidad. Comenzó con sus estudios de posgrado en la Universidad de Botswana y continuó durante sus estudios de posgrado en la Universidad Veracruzana, extranjero, tales como casi políticas innovadoras para las personas con discapacidad de la UNO de Viena. Se ha desempeñado como presidente de la South African Career Development Association por 2 años. Y bueno, tiene diferentes investigaciones, entre ellos algunos libros como Philosophy and Research. Actualmente acaba de publicar un libro este año que me hacía el favor de compartir, que se llamaba Opening Eyes, sobre la ceguera, que es en 2 volúmenes. Y bueno, ahora nos va a esta interesante conferencia, el paradigma Ubuntu en educación. Adelante, doctor Máximos, sea muy bienvenido. Muchas gracias, Carlos, y saludos a todos. Me da mucho gusto estar aquí entre ustedes y yo considero el IMSET como una casa que conozco, porque ya para unos años he viajado hacia Michoacán y ahí estuve en el instituto. Hoy voy a hablar sobre el paradigma de Ubuntu en la investigación. La importancia de ese viene del hecho de que la investigación, siempre y cuando está dirigida por los libros o el conocimiento del extranjero, sin importar de lo que pasa en otros lugares, así como en África o América Latina. Pero hoy es importante que nosotros escribimos y hablamos sobre nuestros conocimientos. Y hoy voy a compartir algo sobre el paradigma de Ubuntu. Adelante, por favor. Para empezar, me gustaría hablar sobre una mirada a la filosofía mexicana. Nada más para ubicarnos, nada más para ver las semejanzas entre la filosofía de Ubuntu y también lo que podemos cosechar de la filosofía mexicana. Adelante, por favor. Bien, tenemos los hombres grandes de la filosofía mexicana, así como el maestro Justo Sierra, así como el maestro Samuel Ramos, así como el maestro José Vasconcelos, pero para mí también el gurú en la filosofía mexicana, el maestro que está grande más que otros. Cuando yo estudié en México, me fijé de la riqueza que hay en la cultura, que hay en lo escrito, que hay también en lo que se encuentra entre la gente. Y el maestro Octavio Paz era uno
de los grandes sobre lo cual nos hablábamos cuando estuve allí. Adelante, por favor. Atrás un poco. Sí, gracias. Y así podemos ver dos pilares del pensamiento que viene de la tierra de ustedes. Así mirando a los rasgos dominantes que caracterizan una mente nacional de México, de la tierra de México. Primero, podemos ver la filosofía desde el punto de vista de lo que se llama lo mexicano. Y así también, al otro lado, veamos la filosofía mexicana desde el punto de vista de mexicanidad. Otra vez, lo mexicano entonces abarca todo lo que nace, expresado o representado a través de la práctica cultural mexicana. Qué riqueza, como dije, viajando entre los estados de ahí, de ustedes, viendo lo que pasa, por ejemplo, en Oaxaca, durante la guelaguetza, es una práctica cultural mexicana, y viendo lo que pasa en San Luis Potosí, viendo lo que pasa en Tasco, Guerrero, la ciudad pequeña, la cultura allá, Sole y todos los demás. A mí, lo que no me gustó eran los jubiles, pues. No me gustó eso. Pero es la cultura mexicana. Y la práctica detrás de eso tiene que ver con la salud de las personas. Eso es importante porque viene a decirnos cómo es una mente nacional que nace detrás de la práctica cultural. Entonces, la mexicanidad se refiere, al otro lado, a la identidad nacional o al carácter nacional mexicano, legítimo o genio. También nos habla de la conciencia nacional o social mexicana. Eso es importante porque ya nos dice cuál es el carácter nacional de los mexicanos. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo vamos a saber que eso significa o más bien representa el carácter nacional mexicano? Entre tanto que hay en la cultura, entre los 33 estados, puede ser algo difícil, pero tiene que haber una rama que podamos decir que sí ese representa un carácter nacional mexicano. Sigue, por favor. Entonces, como había dijo, la noción de paz, de la soledad, la vertínica de Octavio Paz nos habla sobre ahora un vínculo de lo que ya vimos entre lo mexicano y la mexicanidad, y cuando tiene que ver con
desnacionalizar y universalizar. Eso tiene que ver, como dije un poco antes, ahora una semejanza con lo que tiene que ver con el sentido de lo que se trata la filosofía de Ubuntu, porque nosotros queremos hablar sobre el pueblo. Sí, el individuo es importante, pero más bien lo universal está bien importante. Y nos habla maestro Octavio Paz también de la identidad humana universal. Eso traduzca hacia Ubuntu. Es igual que Ubuntu, porque para nosotros podemos decir que la palabra Ubuntu en sí representa una identidad humana universal. Los seres humanos somos seres humanos, aunque fuéramos de Australia, China, Lesotho, Sudáfrica, somos seres humanos. Blancos, negros, no importa, somos seres humanos. Y el ser humano es una identidad, tiene una identidad universal. Sigue, por favor. Entonces, lo que ya vimos nos lleva a Ubuntu, o en mi lengua materna, Boto. Ubuntu o Boto. ¿Qué significa eso? ¿Qué se trata la palabra Ubuntu o la filosofía de Ubuntu? Sigue, por favor. Todo el mundo sabe algo sobre Nelson Mandela, pero hoy quiero hablar acerca de otro hombre que estaba en el mismo tiempo con Nelson Mandela, Desmond Tutu. Él es un obispo de una iglesia de aquí. Está vivo todavía, pero ya un poco viejito. Dice él que Ubuntu nos dice algo sobre la esencia de ser humano. Ubuntu dice que una persona a quien se considera como una persona con Ubuntu es una persona generosa, es una persona hospitable, amable, que digamos, es una persona que cuida a los demás, es una persona con compasión. Entonces, en el sentido de Ubuntu, esa persona comparte lo que tiene con los demás. Y nos dice Desmond Tutu que también eso significa que mi humanidad está enlazado inextricablemente en la humanidad del otro. Mi humanidad es importante en cuanto tiene que ver con la humanidad del otro. Entonces, todos nosotros pertenecemos a
esa cosa llamado la vida. Y dice también que una persona es una persona porque hay otras personas. Y tiene que ver con lo que dije un poco antes, lo universal, la comunidad. Y continuamente dice Desmond Tutu que una persona con Ubuntu está abierto y da su tiempo a los demás y también afirma a los demás y no teme nada de otros. Es también amable, es bueno porque tiene un sentido de ser sí mismo que es importante. Y también esa misma persona no puede existir fácilmente si está humillada o disminuido. Porque eso sucede cuando otros lo torturan o lo opriman o lo tratan como si fuera alguna persona menos que otros. Y ya vemos abajo de ese gran hombre la palabra Ubuntu y nos dice, yo soy porque somos. Eso es como una mantra que pasa en cuando escuchamos la palabra Ubuntu. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora vamos a ver el contexto de Ubuntu. ¿Por qué esa palabra es tan importante? ¿Dónde viene? ¿Por qué se considera como una filosofía africana? Entonces, lo que pasa aquí es que hay personas que se consideran como los Bantú. Y las personas Bantú vienen de aquí por Congo, sino que ahí vienen, es la cuna de los Bantú. Pero sí, en todo lo que está azul, eso representa las personas que se llaman los Bantú. Y podemos ver que es una gran parte del continente africano. Y entonces significa la importancia de ese grupo de personas que se llaman Bantú. Sigue, por favor. Sigue, por favor. Hay flechas por ahí. ¿No hay en el siguiente, por favor? Sigue. No, el siguiente, por favor. Gracias. Ya hablamos sobre la cuna del Bantú. Ya vimos que los Bantú vienen de aquí, del Congo,
pero ya vimos que son otras cosas. Siguiente, por favor. Hay flechas, como dije. Ajá. Eso es la cuna. Ajá. Pero también tenemos los que vinieron desde el norte y ya llegaron hasta Norte Bantú. Siguiente, por favor. Ajá. También aquí hay muchos países del África Occidental donde también vienen los Bantú. Ya sabemos que hay países como Ghana, ahí vienen muchos de ellos. Sigue, por favor. También vinieron del oriente y así nada más tenemos estos grupos. Siguiente, por favor. Gracias. Pero ya durante el tiempo de la esclavitud, cuando Doctor, doctor, ahí hay que activar su micro. Se fue poquito el audio. Doctor Maximus. Doctor Maximus. Creo que tenemos por ahí algún problema con su audio. Doctor, ¿nos podrá escuchar por ahí ahora sí? ¿Tenemos por ahí algún problema con el doctor? Denos un minutito. Doctor Maximus. Tenemos por ahí un problemita con su internet. Vamos a darle unos minutitos. Le vamos a dar unos minutitos al doctor. Tuvo por ahí problemas con su internet. Mientras les hacemos la invitación para el punto del día de hoy a las 2 de la tarde a la siguiente conferencia. Es OAOA, otros algoritmos para operaciones aritméticas. Y así como también a las 6 de la tarde tendremos la presentación de un libro por medio de esta
de esta plataforma. Ay, no. Y de 4 a 6 de la tarde, bueno, pues tendremos lo que son la presentación de mesas de investigación, tanto de maestrías como de doctorados, para lo cual tuvieron ya que haber llegado sus enlaces por medio de Classroom para que puedan hacer ustedes ya su presentación. Vamos a ver si ya podemos tener enlace con el doctor. Denos unos minutitos. Y a quien no llegó en Classroom, ¿qué podemos hacer? Sí, de momento ahorita están de hecho todavía algunos llegando algunas invitaciones, de hecho fue desde el día de ayer y ayer, pero de cualquier manera hay que estar en contacto con los coordinadores o jefes del departamento. Gracias. Muy buenas tardes. Otra pregunta. Para Doctor Maximus, ¿por ahí ya nos puede escuchar? Doctor. Gracias. Sí, ya lo escuchamos, doctor. Ah, sí, está bien. Entonces, Perfectísimo. sí, puedo Podemos hablar. continuar. Sí, Sí, adelante, doctor, lo escuchamos. Sí, gracias. Yo decía que ese movimiento de los Bantú, entonces, como ya vemos, era hacia abajo. Y entonces, lo importante también es que no era nada más un movimiento hacia abajo, pero también, disculpen, era movimiento hacia las Américas. Eso fue durante el tiempo de la esclavitud, cuando ya empezó el movimiento eso de llevar los negros hacia las Américas. Y decía yo que también hay muchas personas negras en América Latina. Y justo ayer hablaba yo con compañeros en Colombia y me decían que allá también tienen muchos compañeros negros en el país que forman parte de una comunidad un poco atrasada en muchos sentidos, pero ya quieren hacer algo sobre la investigación y seguir ese sentido de lo que significa Ubuntu. Adelante, por favor, Carlos. Sí, adelante. Adelante, adelante. Adelante. Ah, hacia allá. Atrás un poco. Ah, sí, hacia allá. Ahí. Entonces, ya vimos el movimiento de los Bantú desde la cuna allá por Congo. Hubieron dos grupos que se mudaron hasta allá. El primero era el grupo de los Ngunis. Los Ngunis hablan idiomas como Zulu, ya sabemos ese hombre como Shaka Zulu,
Y también el otro idioma es Xhosa. Y también el otro es Swati, así como Ndebele. Estos pertenecen al grupo de Bantú que se llaman el grupo de Nguni, de Bantú que se llaman Nguni. Yo pertenezco al grupo de Sotho. Ya vean ustedes que mi apellido tiene ese sufijo to. Mi apellido como Sefoto. Yo nací en un pequeño país dentro de Sudáfrica que se llama Lesotho. Ahí en Lesotho hablamos lo que se llaman Sesotho del Sur, porque estamos ya hacia el sur de África y, como yo dije, dentro de Sudáfrica. Pero también en Sudáfrica tenemos otro grupo que se llaman Sotho del Norte, y estos son los hijos de los Sotho de Lesotho. Pero también hay el Tswana grupo de Tswana. Nuestro rey era el rey Moshoeshoe de Lesotho. Y estos son grupos y estos idiomas forman parte de lo que se llaman los 11 idiomas de Sudáfrica, que se hablan aquí en Sudáfrica. Es importante para entender que Ubuntu, como ya vimos, tenemos Ubuntu y tenemos Boto. Los dos juntos nos llevan a entender mucho mejor el sentido de Ubuntu. Adelante, por favor. Gracias. Ya vimos los dos grupos que están ahí en Sudáfrica, pero hay mucho más. Así como ya podemos ver que hacia un poco más arriba, en Nigeria, por ejemplo, los bantú de ahí hablan idiomas como Yoruba, Igbo. Y eso quiere decir que el sentido de Ubuntu, entonces, tiene muchas ramas que vienen de muchas culturas. Ya vemos que aquí, hacia el occidente, tenemos Swahili también, que viene de países como Kenia, Tanzania y todo eso. Pero cuando alguien habla, podemos entender algo que podemos reconocer en el idioma. Y eso es importante porque ya nos dice que somos, pero una gente. Quiero hablar algo sobre la gente aquí de Camerún también, de Comoros. Estos también tienen algo que tiene que ver con lo que se encuentra aquí en el continente africano. Pero hubo mucha influencia de los indios de la India hacia allá más arriba, abajo. Y también ellos se mudaron hacia África del Sur. Aquí se encuentra muchos de ellos de quien cuando el tiempo de la esclavitud llegaron aquí como trabajadores de la caña, de las granjas de caña, y también trabajaban en otras cosas como fábricas y todo eso. Y hoy, cuando estamos hablando, ellos forman el gran parte de África del Sur. Sigue, por favor.
Gracias. Entonces, ¿de qué se trata el paradigma de Ubuntu? ¿Qué es una paradigma entonces? Sigue, por favor. Gracias. Aquí veamos algo interesante que significa la esencia de Ubuntu. Dice que los niños de un pueblo ahí de Congo también, donde los bandus vinieron, tiene ese juego de hacer el ciclo que ustedes vean aquí. Y eso nos enseña de qué se trata el sentido de Ubuntu. Sigue, por favor. Dice, yo soy porque somos. ¿Por qué eso? Sigue, por favor. Ajá. Lo que vimos ahí arriba dice, Ubuntu es una filosofía con la raíz que viene de Ubuntu. Nos dice que el ser de un africano en el universo está inseparablemente anclado en Ubuntu. Del mismo modo, el árbol africano del conocimiento proviene de Ubuntu. Los niños, con el que está conectado indivisiblemente. Somos todos. Entonces, Ubuntu es una fuente que fluye con la ontología y epistemología africanas. Sí, las últimas son las bases de la filosofía. La filosofía africana se ha establecido desde hace mucho tiempo en Ubuntu. Así nos dice Ramos, quien es un escritor aquí de la filosofía de Ubuntu. Nos cuentan que los niños que vimos, hubo un antropólogo que trató de hacer una prueba. Adelante, Carlos, por favor. Y ese antropólogo quiso probar el sentido de Ubuntu. Entonces, puso una canasta llena de fruta cerca de un árbol y los dijo a los niños que quienes llegaran ahí primero llegarían a las frutas dulces. Cuando les dijo que corrieran, todos se tomaron de las manos y corrieron juntos. Luego se sentaron juntos disfrutando de sus golosinas. Y entonces, cuando el antropólogo les preguntó por qué habían corrido así, ya que uno podría haber tenido todos los frutos para sí mismo, ellos dijeron, Ubuntu. Otra vez repito, ¿por qué? Y ellos dijeron, Ubuntu. Y la pregunta de ellos fue, ¿cómo puede uno de nosotros ser feliz si todos los demás están tristes? Esa, compañeros, es la esencia de Ubuntu. ¿Cómo puede uno de nosotros ser feliz
si todos los demás están tristes? Es una pregunta bien profunda, porque nos dice que tenemos que pensar cerca de la importancia del bienestar de los demás más allá de nosotros. Sigue, por favor. La profesora que ustedes ven aquí es profesora Teresa Asilumumba. Y ella está en los Estados Unidos, pero también está con nosotros en la Universidad de Johannesburgo desde 2016 hasta 2021 como un profesor distinguida que está una vez en cuando visitándonos en la universidad. Y esa persona está bien importante porque viene cerca de la cuna de Ubuntu allá en Congo, pero ella viene de Côte d'Ivoire y está en los Estados Unidos para enseñar el paradigma de Ubuntu. Sigue, por favor. Gracias. Y según ella, el paradigma de Ubuntu se articula como un marco alternativo para definir relaciones entre y fuera de las fronteras de espacios locales y globales, como una medida correctiva permanente que puede ofrecer posibilidades de crecimiento y renovación. Yo subrayo estas dos palabras, posibilidades de crecimiento y renovación. Entonces, eso quiere decir que todo está en nuestras manos. El crecimiento y la renovación de lo que se trata en el sentido de Ubuntu. Sí que por favor, hermano. Gracias. Adelante. Ajá, gracias. En cuanto a las posibilidades, viene de la tierra africana también un mito del pájaro Sankofa, que se expresa como un pájaro mítico que vuela hacia adelante mientras mira hacia atrás, con un huevo que simboliza el futuro en su boca. ¿Qué se trata eso? Eso es porque mucha gente puede preguntar, ¿por qué Ubuntu es algo tradicional, es algo atrasado? Pero nosotros no. Como un sentido de vivir, como una manera de vivir, como una filosofía de vida de los africanos, entonces lo podemos llevar con nosotros cuando estamos marchando hacia el futuro. Es importante porque vamos a ver que en un minuto voy a hablar sobre la palabra que viene del Ubuntu, que se llama Ubuntu Goji. Ubuntu Gogia, podemos decir, porque proviene de la pedagogía, pues. Pero es importante ese mito porque nos dice
que no hay que perder la esperanza, que no hay que pensar que lo tradicional no es importante. Es importante porque nos da el sentido de qué se trata nuestro futuro. Adelante, hermano. Gracias. Ok, está bien hasta ahí. Entonces, la aplicación del Ubuntu en la investigación. Hablé sobre una profesora desde Botswana. Hablé del país que se llama Botswana. Y ella nos habla de lo que ella investigó sobre las metodologías de la investigación indígenas. Y escribió este libro y ya es en su segunda edición. Ella se llama Bagele Chilisa. Y también viaja por todo el mundo para enseñar de qué se trata el sentido de Ubuntu. Sigue, por favor. Gracias. Ella nos habla sobre paradigmas de investigación euro-occidentales. Y cuando estamos aquí, nadie dice que los paradigmas euro-occidentales de la investigación no son importantes. No, son importantes, pero no son lo que hay, no son todo. Tenemos alternativas. Tenemos que pensar en la validez multicultural indígena. Ella nos dice, es importante porque tenemos que trabajar hacia la creación de asociaciones e integración de conocimientos. Hace un rato hablé sobre lo que escuché en Colombia, entre los hermanos allá, y nos dijeron que es importante hacer intercambio de sur a sur. Eso quiere decir de África, de América Latina, del occidente también, China y todos estos son países importantes entre los cuales podemos crear asociaciones de conocimientos. Y así es el sentido de Ubuntu también. Adelante, por favor. Gracias, hasta ahí. En 2015 hubo una publicación por ahí que nos da un sentido de dónde vienen de esas cosas, de paradigmas y todo eso. Y para mí, cuando investigué, pude ver la relación entre la filosofía, el paradigma, la metateoría, la teoría y los marcos teóricos o conceptuales. Entonces, para mí lo que es importante es una filosofía de la vida, de cada uno de nosotros. Así podemos ver que hay escuelas de pensamientos filosóficos, pues, pero lo importante es que uno tiene que ubicarse en una manera de vivir, así como ya para nosotros Ubuntu es importante, es una manera de vivir. Pero también es importante ver lo que se trata, el sentido de esa cosa que se llama la ontología. La ontología tiene que ver con la realidad de qué
estamos viviendo. Por ejemplo, dijimos desde el principio lo mexicano, la mexicanidad. ¿De qué se trata eso? Es una realidad de la vida de los mexicanos. Nos lleva también a hablar sobre la epistemología. ¿Cuál es la epistemología? Es una manera de conocer la realidad. ¿Cómo puede uno conocer la realidad que tiene que ver con la ontología? Eso es importante porque nos lleva a los métodos, entonces, de investigar la ontología y también nos da el sentido de cuál tipo de metodología podemos usar, podemos seguir. Y también nos habla de la axiología, que tiene que ver con cosas de ética en la investigación. La importancia de la axiología es la cosa del respeto al ser humano, respeto a los conocimientos de los demás, el respeto de los demás. Pero también, si veamos lo que se llaman en la investigación, esa cosa de la revisión de la literatura, pues para mí es importante desde el punto de vista de la filosofía pensar en la metateoría, porque la metateoría es un marco filosófico que nos da el sentido de por qué vamos a elegir una teoría y de qué nos sirve en la investigación, cómo nos ayuda a interpretar los hallamientos, pues, que podemos escoger desde cualquier tipo de investigación que estamos haciendo. Entonces, nos da el sentido de cómo ubicar una teoría que vincula, que está relacionado de todo lo que estamos viendo. Hay dos tipos de marcos. Una es teórico y el otro conceptual. Es importante distinguir también entre los dos, porque el marco teórico viene de una teoría que ya está establecida y está aceptado de la comunidad de los investigadores, o más bien la gente que están en un campo de investigación. Pero el marco conceptual, a lo contrario, tiene que ver con el juntamiento de conceptos importantes que podemos hallar desde diferentes teorías, pero lo usamos como un marco teórico que nos sirve a entender la teoría y las prácticas, los métodos, la metodología, la axiología, que es como la base de nuestra investigación. A veces, algunos investigadores usan los dos, pero yo digo, es porque muchas veces es difícil distinguir entre los dos y está bien fácil nada más ponerlos ahí y digamos que ya todo está hecho. No, tiene que haber metas. ¿Por qué un marco teórico? ¿Para qué nos sirve
en nuestra investigación. Y también lo mismo pasa con un marco conceptual. Adelante, por favor, hermano. Bien, gracias. Hasta aquí, entonces, ya llegamos a ver la filosofía africana de la investigación. Y yo la veo en dos ramas. El primero tiene que ver con la investigación y el segundo tiene que ver con la pedagogía. Voy a hablar sobre los dos. Ya vimos un poco antes de qué se trata esas cosas del paradigma, ontología, epistemología, axiología. Pero en el libro sobre lo cual Carlos refirió un poco antes, al principio, el capítulo 2 de este libro nos habla de cánones del paradigma de Ubuntu. Y el primero podemos comparar que también el paradigma o los cánones es similar con el paradigma. La ontología, desde el punto de vista del paradigma de Ubuntu, se conoce como ukweli. Ese ukweli se expresa como la experiencia de la gente. Es la realidad de la gente. Es la ontología de la gente. Entonces, desde el paradigma de Ubuntu, podemos hablar sobre la ontología como la experiencia de la gente. Y es en el sentido de ukweli. También en el sentido de la epistemología, encontramos la Kujita. La Kujita nos dice, significa la estructura del conocimiento. ¿Cómo es la estructura del conocimiento de Ubuntu? ¿Cómo es la estructura del conocimiento de los mexicanos, de lo mexicano, de la mexicanidad? ¿Cómo es la estructura? Eso es importante porque ya nos lleva a decir qué hay allá. Tenemos que investigar esas estructuras porque tienen mucho que ver con lo que significa sobre lo que somos. En el sentido de la ontología, también bajo del paradigma de Ubuntu, encontramos dos palabras, utulivu o uhaki. ¿Qué significan los dos? Significa la justicia o la armonía. Ya habíamos visto antes que la axiología tiene que ver con la ética o lo ético de la investigación. Y aquí, en el sentido del paradigma de Ubuntu, hablamos de la justicia y la armonía. Esos son importantes porque recuerden ustedes que dijimos sobre los niños. Si uno de nosotros no está bien, ¿cómo podemos estar bien? Entonces, cuando uno está investigando, por ejemplo, sobre la justicia social o algo como
donde hay disarmonía, estamos hablando sobre la investigación que tiene que ver con la axiología o utulivu o uhaki, que viene de la investigación sobre el paradigma de Ubuntu. Ahora bien, ya dije que son dos ramas. El segundo rama tiene que ver con la pedagogía. Aquí podemos, yo quiero hacer algo que está interesante para mí, pero lo puedo poner como un reto para ustedes. Un reto porque en el campo de la educación siempre hablamos sobre la pedagogía de los oprimidos, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía, cualquier tipo de... ¿Por qué estamos hablando de la pedagogía? Porque cuando veamos hacia atrás, la raíz griego de la palabra pedagogía nos dice que peda quiere decir niño y gogía es un líder o un maestro de niños. Pero ya estamos en el IMSET y no podemos hablar de nosotros como niños. Nos pasó la etapa eso. Pero ¿por qué estamos ahí? Es porque quiero hablar sobre una investigación que juntó dos palabras, la pedagogía y la andragogía. La pedagogía tiene que ver con la enseñanza de los niños, pero la andragogía tiene que ver con la enseñanza de los adultos. Un poco más abajo de la pedagogía tenemos la palabra sobre lo cual refiero yo hace un poco, ubuntucogía. Ya vimos en el mapa de África que también Nigeria, la gente de allá que hablan Yoruba, son también de Bantu, y alguien que se llama Bandura en 2005 acuñó la palabra ubuntugogía, que significa, en una manera de hablar, la pedagogía de Ubuntu. Pero dejamos pedagogía, entonces hablamos de ubuntugogía. Y también hay capítulos por ahí, van a venir este año y el año que entra, donde yo investigo un poco la palabra ubuntugogía para ver cómo lo podemos llevar hacia adelante. Entonces, bajo ubuntugogía, podemos ver la educación de la humanidad. Ubuntugogía, la educación o el educando la humanidad. Pero también hay una trascendencia de los cogís y yo desde el principio pues de la pandemia, cuando estuvimos en casa, nadie salía de la casa, me puso a pensar y también acuñó esa palabra
tecnopedagogía. Ya vamos a ver que tomé la pedagogía y la andragogía, pero la llevó un poco más allá por lo que estaba pasando en nuestro día hoy sobre el uso de la tecnología. Si no hubiera sido de la pandemia, yo estuviera con ustedes en una sala por ahí en Michoacán, tal vez por el centro o en el IMSET mismo. Pero aquí estamos. Estoy hablando desde mi casa en Sudáfrica porque la tecnología nos da la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Entonces, la tecnopedagogía tiene que ver, abarca el uso de la tecnología en la enseñanza de los niños, así como los adultos. Y yo lo describo como la educación empujada por la tecnología. Y así es como veo yo la filosofía africana de la investigación. Y entonces, en el sentido de lo digital que veamos ahorita, nos podemos trasladar esa cosa de la tecnopedagogía hacia aquí, donde podemos ver los cañones que vienen del sentido de Ubuntu para entender lo que pasa. Sigue, por favor, hermano. Gracias. Entonces, yo tomo la filosofía africana de la investigación desde el punto de vista de la epistemología, más bien fijando en la cujita, viendo la estructura del conocimiento. Adelante, por favor. Un poquito más de Ubuntuología como lentes. Dice aquí, Ubuntuología es una teoría del aprendizaje basada en la construcción cultural de Ubuntu, un espíritu fundamental para gran parte de África subsahariana. Adelante, por favor. Entonces, en manera del diagrama, aquí explico yo, donde ya vimos, pero no voy a hablar mucho sobre eso. Es nada más un aporte que quiero dejar con ustedes, que los de ustedes que trabajan en la tecnología, por favor, podemos hablar sobre este marco, sobre este diagrama, interrogarlo, a pensar más allá de la pedagogía, nada más, a pensar más allá del Ubuntuología, pero aquí, entrando en la esfera de la tecnología, podemos hacer mucho más. Adelante, por favor. Entonces, en el libro que va a salir el año que entra, así yo escribo lo que quiero decir sobre la tecnopedagogía, que es un modelo educativo, como dije, impulsado por la tecnología, que promueve y fomenta el desarrollo de entornos del aprendizaje efectivos, donde se pueda fomentar el aprendizaje autocomprometido
de individuos de todas las edades. Eso es importante, en todos los espacios. Entonces, podemos enseñar, podemos aprender donde sea que estuvimos. Sin embargo, hay problema del acceso de la tecnología. Eso es un gran problema de todo el mundo. Entonces, el acceso debe ser fundamental para la enseñanza y el aprendizaje, donde la tecnopedagogía tiene como objetivo llegar a los entornos más marginados y remotos para lograr la equidad de acceso y la justicia social. Ustedes saben más que yo que en los valles de México, donde no hay internet, no hay nada, pero hay personas que viven ahí. Hay niños que tienen que aprender algo. ¿Cómo podemos alcanzar a estas personas, a los alumnos ahí? Y eso es importante. Sigue, por favor. Yo creo que sería la última. Damas y caballeros, hasta aquí hablé yo y gracias por su atención. Que aleluya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante este tipo de filosofía que nos comenta. En este momento, bueno, habilitamos el espacio para preguntas y comentarios. Tenemos por aquí algunas por medio del Facebook, doctor, en donde le pregunta a una persona, Rocío Olmedo, me dice, ¿qué fue lo que no le gustó de México, doctor Maximus? Sí, ahí sí me escucha. Otra vez, por favor. Sí, preguntan por aquí Rocío Olmedo, dice, doctor, ¿qué fue lo que no le gustó de México? Ok. Algo triste que me pasó cuando en una de mis visitas, lo que no me gustó era el cambio que viene desde la violencia que hay ahorita en México. Cuando viví ahí, podíamos salir a bailar, gracias, convivir con los demás, y yo aprendí mucho sobre la cultura. Pero la vez pasada, cuando fui, creo que era en 2017, y mi amigo allá en Tasco, yo quería salir solito y me dijo que no se puede ahorita. Yo le dije, ¿qué pasa? Y me dijo que no se puede. Y eso no me gustó. También me gusta mucho la naturaleza porque desde ahí aprendamos mucho. Fui a visitar el lago de Pátzcuaro. Y la miseria que vi allá no me gustó para nada. La naturaleza, todo está mal y no me gustó para nada eso. Gracias. Sí, doctor, es muy triste y lamentable lo que vivimos actualmente, pues, con la violencia. Doctor, también tiene por aquí muchos saludos. Los saludan desde La Huacana. Ivonne Gómez saluda también al equipo, así mismo como usted le manda un saludo. Víctor Cervantes dice ánimo y saludos al doctor. Saludos desde Guacamaya. Y comentan por aquí, doctor, que si Ubuntu tiene el enfoque humanista, holístico y centrado en la persona. Sí. Y en el sentido del
futuro occidental sí es igual que la humanidad del occidente, pues, pero tiene algo más allá que lo que viene del occidente, pues. Para nosotros, como ya vimos, Ubuntu tiene esa esencia de sentir como yo no soy una persona sin las otras personas. Y eso es mucho más fuerte que nada más ser humano, que puede ser individualizado. Perfecto. Esta otra pregunta más, Guadalupe Montenegro, dice, no conocía esta filosofía, me es bastante interesante y sería genial llevarla a la práctica con los alumnos. Le mandan saludos de La Piedad. Gracias. Y Susi comenta, creo que esta propuesta es lo que necesitamos en estos tiempos. Asimismo, Liz Calderón comenta, se me hace interesante por la pedagogía que tiene sentido con lo que estoy viviendo con mis profesores. Y por aquí viene una pregunta, ¿cómo le haría con los alumnos que no tienen acceso a Internet? Ok, yo aprendí algo mucho más interesante cuando estuve en Veracruz, en Jalapa. Hubieron telesecundarias por ahí y ahorita podemos decir que casi todas las casas tienen como televisores y durante este tiempo del COVID-19 había mucho uso. ¿Ya estás poniendo las constancias, Sofi? Pero también casi todas personas tienen celulares. Es una herramienta bien fuerte que podemos usar en todas partes, donde sea que estemos. Ahorita los niños saben mucho más que nosotros sobre estas herramientas. Y para mí eso es algo que podemos usar donde no hay esas cosas de Internet, porque la televisión sí llega ahí, está, y el celular también ahí está. Gracias. Sí, doctor. Está una pregunta más. Dice, ¿con qué estrategias podríamos aplicar Ubuntu en la educación básica? Ok. Para empezar, se puede hacer sobre la diferenciación del currículum y la inclusión. Son estrategias más fuertes, pues, porque con esto podemos alcanzar los niños que usualmente no la alcanzamos. Y la inclusión puede ser una estrategia mucho más fuerte que lo que pensamos. Está una pregunta más. Nos preguntan, ¿cómo podemos mejorar las relaciones humanas con la comunidad, con las enseñanzas pedagógicas? Okay. A través de la convivencia, a través de una ética del cuidado. Lo que pasó desde el principio del COVID-19 nos hizo recordar el sentido de Ubuntu profundamente. Mucha gente pidieron sus trabajos, mucha gente murieron dejando niños atrás, mucha gente no tuvo que comer, pero a través de Ubuntu, las comunidades salieron
a ayudar a los demás. Para mí, el currículum no es algo que está escrito en los libros. Es una manera de vivir, una manera de enseñar, una manera de aprender desde la vida misma. Y estas experiencias nos hicieron a pensar más bien que en verdad Ubuntu está vivo, porque no queremos que los demás no tengan nada que comer. Podemos ayudar donde podemos y darlos algo para comer. Y también puedo decir que eso es algo que aprendí y que me gustó mucho sobre México, porque ustedes tienen el espíritu de Ubuntu. Y para mí es una manera, una estrategia de vivir y ayudar a los demás a través de la ética del cuidado. Gracias. Una última pregunta de Jesús Enrique. Dice, sabemos que la educación es un medio privilegiado. ¿Podría explicar la estrategia perfecta para aplicar Ubuntu dentro y fuera de lo estudiantil? Educación para todos es una estrategia universal, pero no solo en palabra, pero en hechos. ¿Qué quiero decir sobre eso? Aquí en Sudáfrica hay mucha gente que no tiene por cuándo alcanzar una manera de, mandar a los niños a la escuela. Esa es la responsabilidad de nuestros gobiernos, de hacer que haya unas escuelas donde no se pagan nada para que los niños aprendan. Hay escuelas así. Si uno quiere algo diferente, tiene que haber algo así también. En Sudáfrica también tenemos programas de ayudar más bien los alumnos negros que no tuvieron oportunidades antes, cuando Sudáfrica era otra cosa, durante el apartheid. Pero ahora, cada persona quien quiere ir a la universidad, hay una manera de apoyarlo, financiar en la universidad, también de manera de vivir, también equipo para aprender. Todo eso está apoyado por el gobierno de Sudáfrica. Esos son programas que hay allá. En las comunidades debe haber escuelas ahí que se llaman escuelas o colegios de la comunidad. Ahí también pasa lo mismo. El gobierno está apoyando que no haya ningún alumno que no irá a la escuela. No, por supuesto, sabemos que eso no va a pasar al 100%, pero al menos hay programas. Gracias. Muy bien, doctor. Carlos, si quisieras comentar algo. Sí, bueno, pues me parece muy interesante todo este análisis que hace el doctor con un amplio conocimiento de la realidad y el contexto mexicano, y sobre todo este sentido Ubuntu, relacionándolo con la filosofía, en este sentido desde Octavio Paz y toda, digamos que la raigambre que se tiene en la educación y en la filosofía mexicana, y cómo establece esta relación filosófica en el pensamiento entre México y África, ¿no? Es
es muy importante desde mi punto de vista esta otra visión desde otra latitud del mundo, cómo finalmente está apostando por pues la esperanza, es decir, estas filosofías o esta aplicación de los conceptos filosóficos y educativos que está tratando de aplicar y que lo aplica el doctor Maximus, se centra en este no perder la esperanza y me parece muy en un tiempo necesario como el que vivimos. eh, Esta creación que también señalaba de asociaciones e integraciones del conocimiento que resultan ser pues muy novedosas e interesantes, incluso lo que nos mostró de los diferentes puntos de vista filosóficos, la ontología, epistemología, etcétera, cómo reconocer ciertos conceptos desde la propia pues, africanidad, este punto de vista muy interesante que aborda varios aspectos y me parece que nos deja el doctor con muchas interrogantes, pero de estas interrogantes que buscan o que son muy interesantes porque uno trata de seguir abordando pensadores importantes de México, también reconocer que África tiene precisamente un gran impacto en toda la cultura y en todo el mundo, y precisamente reconocer como eso originario en las culturas, que desde luego México lo tiene, África desde luego, y entonces eso me parece que es muy importante que nos ha compartido doctor. Eh, no sé si algún último comentario o terminaríamos con esto agradeciéndole nuevamente su participación, que ya ha estado con nosotros en el IMSET y además como un gran conocedor también de la cultura mexicana y poder hacer estos puentes de comunicación entre dos culturas que parecen muy disímiles, pero que al final resulta ser que son comunidades y culturas con muchos lazos y con muchas concordancias filosóficas, educativas y en la pluralidad del discurso educativo, doctor. Gracias, muchas gracias, hermano. Bueno, pues, Rosy, adelante. Sí. Con esta última participación, pues cerramos esta conferencia. A nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, agradecemos su participación, doctor, con un reconocimiento. Y muchas gracias a las personas que nos acompañaron, así como por Facebook. No sin antes, bueno, pues hacerles la invitación ahorita a las 2 de la tarde a la siguiente conferencia, OAOA, otros algoritmos para operaciones aritméticas. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.